miedo, y yo estaba también llena de miedo, porque yo sabía el territorio, lo que implicaba. Y verlas ahora, a mí me tocó empezar con las mamás, me tocó empezar con las abuelas, pero verlos ahora y verlas con esa fuerza y verlas con esa convicción, yo creo que no hay una cosa que nos haga sentir mejor a quienes las acompañamos. Entonces decirles a ustedes, primero a don Filemón, pues muchas gracias, porque el camino lo hicimos y lo seguimos haciendo, le seguimos pensando por dónde, a Eve, porque ahora son las hijas y las hermanas, y a todos ustedes, porque están aquí y tienen la oportunidad de hacer algo. ¿Qué? No lo sé, pero tienen la oportunidad de hacer algo. Gracias, Marcela. Bueno, pues muchas gracias. Me siento muy emocionada de estar aquí. Guanajuato era un lugar donde yo quería regresar. Y bueno, me siento emocionada de que esté don Filemón, que me contó su historia, que confió en mí, que me dio pistas. Bueno, gracias a Ángeles del Centro de Derechos Humanos Victoria Díez, que me lo contactó, me lo acompañaba. Y también, pues aquí con Eve, pero ayer fuimos pues, con las otras integrantes del colectivo Justicia y Esperanza, y ya es un colectivo pues, que siempre escuchábamos, y mucho tiempo como reportera escuchaba de la comunidad de San Luis de la Paz, de las mujeres buscadoras, de que todo lo que hicieron, ¿no? O sea, de proyectos productivos, la búsqueda, y ahora pues un colectivo que tiene renombre en todo el país, ¿no? Bueno, pues sí, de las primeras, y que nos enseñaron muchas cosas, ¿no? De todo, de la triple jornada de las familias, las mujeres buscadoras, de que pues tienen que cuidar a su familia, trabajar para mantenerla y salir a buscar, que es algo que es muy, muy fuerte. Y ahora pues también conocí a Evelina desde que empecé cuando hice la investigación y vine acá. Y Guanajuato pues cuando empecé a investigar, bueno, yo en 2011 trabajaba en la revista Proceso, bueno, y gracias a la universidad, ustedes, por acompañar, por abrir el espacio, porque yo quería venir, quería entregar los libros de las familias, pero quería también hablar de lo que pasó y que ellos pudieran hablar también, y que la gente de aquí escuchara, que no es un tema de Tamaulipas. Yo siempre digo, mi libro no es de Tamaulipas, o sea, es algo que pasó en Tamaulipas, pero se sigue repitiendo y el modelito y los mecanismos de la impunidad se reproducen. Pero Guanajuato fue muy importante y también por eso pues, me siento muy honrada de estar aquí. Primero porque ustedes me compartieron los testimonios, sus testimonios están aquí en el libro, son protagonistas del libro, sus luchas, sus esperanzas, sus dolores. Y bueno, y también pues con Ana Lorena, y a mí siempre pues hasta me da pena cuando me presentan de ay, fue espiada con Pegasus o lo que sea, pues porque ella está en el expediente y porque ella fue la que empezó, o sea, gracias al trabajo de la Fundación para la Justicia, que traía muchas veces a Ciudad de México casos a las víctimas de los 72 y tal, yo empecé a conocerlos. Y bueno, y en abril de 2011 estaba en la revista Proceso, vimos en las noticias que acababan de encontrar unas fosas en San Fernando. Yo desde 2008 cubro el tema de desapariciones de personas y sigo en ese tema. Entonces pedí que me mandaran a mí ir a cubrir esas fosas que entonces, ahorita ya lo decimos como muy común, pero eran las primeras super mega fosas publicitadas en lo que se llamaba la guerra contra las drogas, ¿no? En el sexenio Calderón. Ya había habido un año antes unas de Tasco, pero el gobierno de inmediato cerró y desapareció en la noticia.
pero en ese momento estaba haciendo noticia porque empezaron a llegar muchos corresponsales extranjeros y se lanzaron, o sea, muchas familias de jornaleros migrantes rentaron autobuses desde el Bajío y desde Michoacán y desde diferentes puntos, Guerrero y tal, para buscar en esas fosas a sus familiares. Entonces ahí estaba yo en Matamoros, en La Mole, y pues lo primero que me llamó la atención fue eso de ¿por qué vienen de otros estados a buscar? Si generalmente en las fosas pues son gente que vive ahí cerca. Luego nos enteramos de esta barbaridad que permitieron que pasara y que sigue ocurriendo, que es pues que en el poblado de San Fernando sistemáticamente detenían autobuses y pasajeros de automóviles, ¿no? Que no solo fueron autobuses, sino también pasajeros de automóviles, los paraban, ahí siempre se dijo que fueron los Zetas, los paraban los Zetas y de repente los autobuses se seguían a la frontera y llegaban ya sin pasajeros y solo las maletas. Y las maletas se iban acumulando en silencio en las terminales de autobuses porque nadie podía decir nada. La prensa estaba silenciada, las compañías de autobuses sigo sin entender por qué no hicieron nada, ¿no? O sea, es una colusión tremenda. Y luego empezamos a ver que no solo eran autobuses de marcas comerciales, hubo muchos jornaleros migrantes que rentaban su propio transporte. Y de ahí tenemos de la Sierra Gorda de Querétaro, tenemos de muchas partes. Y luego también pues grupos, no sé, los muebleros o grupos de diferentes profesiones que son vendedores que iban y desaparecían entre Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, pero mucho en Tamaulipas, ¿no? Entonces, ese abril de 2011, pues que estaba yo ahí, que veo esto, empiezo a ver el dolor, o sea, empiezo a ver que empiezan a llegar los cadáveres apilados, pues había mucho horror, mucho miedo, mucha tristeza. Y lo que hace el gobierno fue que contrata un tráiler, sube 120 cadáveres y se los lleva. Se los trae a la Ciudad de México. Y ahí, sin saberlo, vi el operativo de encubrimiento, de silenciamiento. Después supimos, gracias a los cables de la embajada estadounidense y a testimonios, que la orden fue que ya no siguiera llegando gente, que no se espantara el turismo, que corrieran de ahí a la prensa llevándose algunos de los cuerpos. Nunca sabemos por qué eligieron 120, eran al menos 200 cadáveres. La gente ya decía que había por lo menos 500 a 600 cuerpos enterrados. Se decía, y todavía se dice, que había campamentos de gente reclutada a la fuerza, que habían bajado, que no llegaban. Entonces, bueno, de ahí fue entrevistar, o sea, como que fue una obsesión, pues el tratar de entender qué vi, ¿no? Entonces mi pregunta fue, bueno, ¿quiénes son estas personas que fueron encontradas en esas fosas? ¿Qué les pasó? ¿Y cómo fue posible esto que les pasó, no? Entonces esas son como las rutas, ¿cómo fue posible que, bueno, cuando conocí a don Filemón, ahí dije, caray, porque el gobierno nos dijo, no, fueron 3 días, fue en Semana Santa, se salió de control. Y encuentro a don Filemón y me dice, lo mío fue en enero de 2011. Entonces ya dije, entonces, y empiezo a encontrar otros relatos y dicen, no, esto fue en marzo, tal. Los 72 migrantes habían sido en agosto de 2010, también por pasar por ahí, 72 migrantes. Sentimos, oye, bueno, yo siento que pues no les dio tiempo de enterrarlos, ¿no? En los cables estadounidenses viene que ya desde los 72 migrantes había una fosa con 19, al menos 19 migrantes. Hay un cable que dice que cuando se encuentran, o sea, antes de que se encontraran estas fosas, cuando fueron los 72, que había 200 migrantes enterrados. O sea que el gobierno de Estados Unidos tiene mucha información, nunca lo sabemos. ¿De qué? Entonces, empezamos a ver esto, o sea, movimientos de familias, y ya los expedientes pues no dejan lugar a dudas. En Guanajuato, en Michoacán,
las familias llamaban, decían, llamaban a la Policía Federal, llamaban a sus fiscalías, llamaban al 911 de Tamaulipas de diferentes lados. Hubo un guanajuatense americano, o sea que tenía nacionalidad, era de Salamanca, y fue uno de los primeros, gracias a un guanajuatense, puede que la historia se haya movido porque su familia, que también tenía familia en Estados Unidos, llamó y pidió al FBI que viera por qué no había llegado el esposo, ¿no? Entonces, siguiendo estas rutas, como de, a ver, ¿quiénes eran estas personas? ¿Qué les pasó? Pues fue que con un grupo de otras reporteras nos vinimos manejando, tratando de buscar sobrevivientes, tratando de buscar pistas, tratando de buscar testimonios, y así a lo largo de los años coleccionando documentos, coleccionando expedientes, coleccionando también la declaración de los Zetas, porque los Zetas pues, declaran muy cobardemente. Todo el mundo dice que, así como el gobierno dicen, ay, no me tocaba, el presidente municipal, ay, no sabía, pero era todos los días a las 7 de la mañana o a las 7 de la noche que pasaban los autobuses de Michoacán, que eran los que eran detenidos, ¿no? O sea, ¿por qué usted no decía nada? No, nadie denunció. Los policías municipales colaboraron. La policía municipal dice, pues nosotros solo podíamos detener borrachos, podíamos meternos a pleitos de violencia doméstica, nosotros no podíamos hacer nada. El Ministerio Público no, pues tenía mucho trabajo, tenía mucho miedo. El Estado siempre diciendo, pues es culpa de la Federación no, el Estado no avisó. Y ese ping-pong estamos todavía igual, porque todos se echan la culpa y a nadie le toca, ¿no? Los Zetas diciendo, ay, no fueron tantos, bueno, es que nos dijeron que eran de los contrarios, y entonces, pues si tenían una identificación de Michoacán, pues eran contrarios, y si venían en un camión de Michoacán, ¿no? Entonces, todo es de por qué pasó, pues ahí vemos el sistema que permite esto, ¿no? La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no, pues nos llegaban esos comunicados de los oficios de las compañías de autobuses diciendo, hoy nos bajaron a 44, ayer fueron 29, hoy tal, y decían, ay, pues no nos tocaba porque a nosotros nos toca que a los camiones no les hagan nada, no a las personas. Y entonces uno se va encontrando estos mecanismos de la impunidad. Y en estos viajes que hice, pues encontré, no sé, en Celaya, este boleto que está ahí, pues de una familia que tiene a un joven desaparecido, pero pues que iba viajando con una acompañante, y ella intentó bajar con él, se quedó con el boleto, y ella supo qué le pasó, ¿no? Entonces, ellos pidieron protección, nadie les dio. En Salamanca, este migrante que ya iba de regreso, además se acababa de casar, ¿no? Entonces iba de regreso a Estados Unidos, iba justo con su esposa, y cuando fui a buscarla a Salamanca, porque yo había visto en los periódicos pues que ella había visto, ella me dice, ya son muchos años, me duele mucho esta historia, estos son todo, mira, esta es toda mi colección de recuerdos, esto es todo lo que se publicó, no puedo hablar. Pues llegué a San Luis de la Paz, ahí encontré a un Filemón que me contó la historia de Teo, y a San Felipe, que va a San Luis de la Paz, y todo Guanajuato está salpicado de historias, ¿no? O sea, Guanajuato era también, no sé si luego está pasando esto también acá, y eso es súper triste, ¿no? Todo lo que está pasando acá. Y en el libro, pues lo que intento es contar lo que encontré adentro de San Fernando, porque pude meterme a San Fernando, pude hacer entrevistas, y la gente va contando cómo llega un grupo armado y cómo se apodera del territorio. Eso es muy fuerte, a la gente le asusta, pero es como el modelito que tienen para llegar, implantarse, y cómo todos se someten, ¿no? Y entonces la autoridad hace como que gobierna, pero no gobierna. Estos son los que gobiernan, ponen las leyes,
extorsionan, controlan las rutas, castigan, dan programas sociales, todo eso, dan premios, dan trabajo a los jóvenes y también castigan cuando quieren castigar, ¿no? Esa por una parte, y luego es la historia a partir del amor de estas familias que llegan y esta ruta o este laberinto lleno de puertas falsas, como le dice un amigo, es seguir las desapariciones. Como las mamás, los papás, las familias van a las fiscalías, los engañan, les dicen que sí, que no, que tal, que su hija Z, no, fíjese que no, ay, perdón, ay, esto, ay, no era el cuerpo de su hijo, ay, tal, ay, mire, vaya a ver todos esos quemados que hay ahí, a ver si identifica algo. O sea, toda esa ruta de tortura, ¿no? Que por las que transitan. Y luego, ya es la tercera parte, es la comisión forense y cómo cambia la historia o cómo pretende cambiar la historia. Entonces en el libro trato de explicar la crisis forense que tenemos, cuál es el papel que juegan las fiscalías, por qué al ocultar cuerpos, porque las fiscalías de varios estados, al trabajar para otros intereses, lo que quieren es ocultar la violencia y ocultar los cuerpos. Y eso hace que las familias tengan mucho más sufrimiento. O sea, no hacen una labor humanitaria, lo único que hacen es investigar al crimen, pero no identificar cuerpos. Entonces los mandan a fosas comunes, los creman, los desaparecen. Entonces la otra parte es cómo las fiscalías desaparecen a los desaparecidos. Porque las fiscalías lo hacen. Las fiscalías los desaparecen en números, en lo administrativo, no lo registran, crean fosas también, fosas clandestinas para ocultarlos. Entonces, pero el libro no solo es una historia de horror, para mí también es esperanzador, hay una historia de esperanza que son estas familias que se unen con el equipo argentino, con la Fundación para la Justicia, para tratar de cambiar esta historia y para mostrarle a la misma PGR y a la Fiscalía de Tamaulipas que si se hace un trabajo humanitario, la historia puede ser diferente, que se tiene que ser un trabajo digno, que hay familias esperando esos cuerpos, que esos cuerpos merecen ser tratados con dignidad, porque eran personas, que se debe una reparación y que tenemos que prevenir que esto no vuelva a pasar. Entonces el libro intenta hacer este rompecabezas con muchas omisiones, con pedazos fragmentados, porque es testimonio aquí, testimonio allá. Yo no tuve acceso hasta muy tarde a pedazos del expediente, ¿no? Fue muy difícil. A mí también me persiguieron por el tema de por qué tenía información que publiqué en proceso. Y pues también se ve cómo hay una intención de ocultar en vez de investigar, en vez de identificar. Se le echa mucho más esfuerzo en perseguir a quien busca la verdad, a quien busca a sus tesoros, ¿no?, desaparecidos, que a identificarlos, que a buscarlos, ¿no? Entonces también es como mostrar este sistema y tratar de demostrar que si se pudiera, si la fiscalía quisiera, cualquier fiscalía, esta historia no tendría que haber ocurrido y no se debería de repetir, ¿no? Entonces por eso digo, no es un libro de horror, creo que trae claves para entender San Fernando, Guanajuato, Jalisco, varios municipios y varios territorios tomados en todo el país, y cómo es clave que las fiscalías realmente sirvan, ¿no? Y es clave que haya una voluntad para que esto deje de pasar, ¿no? Entonces, pues eso es lo que quería compartirles en este libro, y pues les agradezco mucho su participación acá. Bueno, pues muchas gracias. Creo que tenemos tiempo para comentarios o preguntas. Si alguien quisiera, acá tenemos dos.
Patrick, 3. Empezamos. Buenas tardes. Muchas gracias a todos ustedes por estar acá. Son como una pregunta para... En el caso de Sandra, bueno, el silencio nos juega en contra, principalmente aquí en Guanajuato. ¿Es posible tener un registro que se acerque a los números reales de desaparecidos en el estado de Guanajuato? Pienso solamente en San Felipe. Mi familia es de allá y constantemente me entero de pues ya desaparecieron al primo de fulanita, el hijo de no sé quién, el hijo de la vecina. Es decir, hablo de decenas de personas, nada más en un municipio. Entonces, tenemos posibilidad. Para Marcela, ¿cómo te proteges? Es decir, ¿cómo proteges tu vida cotidiana? ¿Cómo te queda estómago después de todo este horror? Leerte me costó mucho trabajo en el sentido de que tenía que parar para digerir. No me quiero imaginar el estar frente a frente con las víctimas. O sea, si yo desde la lectura, se me apachurró todo, ¿cómo le haces para proteger tu vida, tu entorno cotidiano? Para Ana Lorena, ya que hablábamos de protocolos, y esto pregunto desde la ignorancia, ¿existen protocolos de atención y de protección a las familias de las víctimas de violencia? Hace 2 días leía que en el estado de Guanajuato un sector que está tremendamente golpeado son los niños, ¿sí? Víctimas de la violencia, porque mataron a sus papás en su presencia, porque son huérfanos, porque están enrolados. Hay un protocolo de atención, hay más que protocolo, hay políticas públicas en el país que atiendan así a las familias. Y por último, a don Filemón y a Evelina, o sea, ¿cómo se sobrevive después de tanto dolor? A mí me asombra muchísimo la fuerza con la que están acá narrando algo que es inimaginable para muchos, y que muchos, pues realmente, más bien todos, no quisiéramos pasar por ahí, ¿sí? Y si desde sobre todo en el caso de Evelina, lo que nos comentabas, ¿has notado algún ligero cambio de actitud en las fiscalías de 2011 a la fecha, o la cosa sigue igual? Sería todo. Sí, juntamos con la dos más. Pero había alguien más antes, ¿no? No, eras tú y después alguien por ok. ahí. Bueno, muchas gracias por el panel, la presentación, realmente fundamental para Guanajuato, para nosotros, nosotras. Y bueno, va un poco más para Marcela. La pregunta es sobre el subtítulo del libro, que habla de este concepto, de este tema del crimen autorizado. Siempre se me ha hecho muy llamativo. Lo usaba Padre Soralín de hace unos años hablando de migración, por ejemplo, por ahí en sus discursos, me acuerdo. Y también hay un libro de Samuel Smith que se llama El crimen autorizado, un poco como concepto, ¿no? Y entonces, desde que conozco el concepto y también viendo que lo tienes, Marcela, ahí, es un poco cómo llegaste tú a formularlo, a entenderlo. Yo me imagino desde la realidad de campo, ¿no? O sea, más bien, no tanto desde la academia o lo conceptual. Entonces se me hace muy interesante para explicar ciertas realidades aquí, quizás voltear la pregunta. Muchas veces nos preguntamos, y porque nos dicen, como una narrativa más narcocéntrica, ¿no? ¿Qué grupos criminales disputan la plaza? Mueren porque hay disputa por la plaza. Siempre son los grupos criminales, y eso despolitiza
bastante el tema, le quita responsabilidades a otros grupos armados protegidos por el Estado o dependientes del Estado, la policía, los militares, la Guardia Nacional o bien policía municipal, policía estatal, etc., ¿no? Y a veces cabe preguntarse quién está autorizando crimen en esta época, en este año, en este territorio, ¿no? Entonces a veces volteando la pregunta, ¿quién autoriza crimen? Sí, puede ser un grupo del crimen organizado de Romita, pero también es el secretario de Seguridad Pública de Juventino Rosas. Y también todos los tránsitos tienen visto bueno del fiscal general, los jefes de tránsito del Estado. Y bueno, pero si en León los tránsitos autorizan transporte de drogas de una persona que luego es desaparecida, entonces toda esa cadena hasta la desaparición y posible asesinato, ¿no? Espero que no, pero digamos de la persona. Y entonces, bueno, pero ese tránsito que conoce donde hay ciertas casas de seguridad y cuando quiere la catea y cuando no la catea el tránsito, ¿no? Pero digamos lo señala a los agentes para que lo hagan o no, con base en qué tipo de negociación se da, ¿no? No es algo totalmente nuevo, pero me parece que preguntarse quién autoriza crimen es importante y todavía no lo leo, ¿no? Pero entiendo de las presentaciones que ha sido también un razonamiento que está ahí, ¿no? Bueno, gracias. Gracias a ti. Gracias. Una pregunta muy sencilla. ¿Dónde queda el rol, la perspectiva de género? Los grupos de colectivos que yo conozco, que yo tengo acercamiento, la mayoría son mujeres. 77 adultos, 44 niñas, niños, adolescentes, y los hombres adultos no aparecen por ningún lado. Es muy difícil encontrar a personas como Don Filemón. Esto es excepcional, no ocurre. Las mujeres que desaparecen, por lo menos en Guanajuato y algunos otros estudios, tienen un perfil muy específico, patrones que, por ejemplo, no ocurren con hombres. En Guanajuato, lo que dice el informe de la solicitud de alerta de violencia de género de la CONAVIM del año pasado es que las mujeres que desaparecen en Guanajuato son mujeres altas, delgadas, cabello negro, lacio, y el 65% de ellas porta tatuajes. Son elegidas, no hay una casualidad. ¿Dónde está la perspectiva? ¿Cómo lo ven ustedes desde su trabajo, que no puedo describir con palabras lo que ustedes han hecho y lo que hacen cotidianamente por este penosísimo problema que atravesamos como mexicanos y como latinoamericanos, ¿no? Me parece que esta figura de las mujeres representa casi todo el movimiento que ustedes realizan, ¿no? Y la participación de los hombres es excepcional. Me parece una tragedia eso también. Eso, gracias. ¿Alguien hay aquí? ¿Alguien? Bien, pues hemos visto a Ciudad Juárez como un sitio donde las maquiladoras y la inseguridad se combinan para generar la cruda violencia simbólicamente expuesta a través de las cruces rosas y titulares amarillistas. Sin embargo, el corredor industrial muestra a sus ciudades dentro de las más peligrosas no solo de México, sino del mundo. Ese supuesto progreso a través de maquilas e industrias que aquí nos enorgullecen ocultan investigaciones que, por ejemplo, en 2020 catalogaron a Celaya como la ciudad más peligrosa en todo el mundo. Pareciera como si nos hubiéramos puesto de acuerdo colectivamente para taparnos los ojos y oídos, para no saber que Guanajuato es el estado con más homicidios cada año en toda la República, desde 2018 hasta hoy. Que tan solo en el 2020, según el registro del INEGI, hubo más de 5,000 homicidios, mientras que el segundo estado con más homicidios tuvo cerca de 3,500. Desde que comenzó esta mal llamada guerra contra el narcotráfico en 2006, han habido más de 120,000 desapariciones, según la mayoría de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, y más de 500,000 de homicidios, según propios datos oficiales. Estas desapariciones son más que las que hubo durante las dictaduras de la Operación Cóndor en Chile, Argentina, Perú y Guatemala juntas. Lo peor es que estas más de 120,000 desapariciones han habido menos de 50 sentencias.
Pareciera que todos al unísono gritáramos hasta quedarnos sin aire que ese decapitado, ese desmembrado, ese desollado, esa bolsa, esa hielera, esa familia, ese torso, mano, pie, cabeza, dedos, pierna, madre buscadora, ambientalista, periodista, activista, era un narco, porque por la plaza, Celaya por la plaza, niño desmembrado, sicario por la plaza, todo México por la plaza. El lenguaje es absurdo, pero sin embargo es hegemónico y todos los usamos para invalidar a las víctimas y criminalizarlas. Debemos de empezar a aceptar que todos somos narcos, ya que todos podemos ser asesinados, decapitados, desmembrados y al final, sea quien sea, niña, anciano, mujer, discapacitado, adulto, joven, no importa, ya que todos al final son presentados como personas que andaban en malos pasos por los medios. Entonces mi pregunta al final es, nosotros como personas civiles, como personas de a pie, ¿cómo podemos hacer para llevar estos temas, para hacer una conciencia más crítica a toda la sociedad de lo que está pasando? Porque esto no es cualquier cosa, esto es una crisis humanitaria. Estamos, pues, más de 500 000 de muertos en menos de 20 años, pues es algo, pues, no tengo palabras, la verdad. Esa es mi pregunta. ¿Contamos una más? Sí. O como. Sí. Buenas tardes. Primero que nada, mi respeto, mi admiración y mi reconocimiento a todo lo que ustedes hacen. Es realmente admirable el valor con el que se conduce día a día en estos temas. No es fácil, por lo que hemos estado escuchando. Es un tema muy delicado, muy doloroso escucharlo, de hecho. Y bueno, mi pregunta es para Ana Lorena. Hablabas de la comisión forense. Eso es algo que si entendí bien, tiene que ver con las familias centro-sudamericanas, ¿verdad? Ok. Bien. Entonces, establecieron protocolos, diciendo que se organizaron para poder llevar todo esto. Mi pregunta es, en cuestión de la frontera norte, en Estados Unidos, ¿hay algo que lo estén trabajando, organizando? Es la pregunta. ¿Y qué sería? Gracias. Bueno, pues sobre la pregunta de si es posible saber los números, en un clima como el de Guanajuato, con todos los indicadores que ya fueron diciendo, lo primero que tendría que decir es que cualquier cifra que encontremos es inexacta, porque hay muchísimas personas que no han denunciado o que no buscan por miedo. Por miedo y por la violencia que permanece, ¿no? Yo recuerdo en una marcha que hicimos en San Luis de la Paz cuando la caravana en el 2021, que es una de las experiencias que me ha quedado marcada. Íbamos en la marcha y yo creo que como San Luis de la Paz es chico, nos hicieron dar muchas vueltas y es una de las marchas más largas que yo recuerdo. Y en una de las calles muy angostas del centro iban haciendo el pase de lista desde arriba creo que era una camioneta, y entonces se iba diciendo el nombre de las personas del colectivo Justicia y Esperanza y todos contestábamos presente, ahora y siempre. Y una señora salió de un negocio, estaba fuera de un negocio, y en medio del pase de lista, ella afuera de su negocio dijo en voz muy alta el nombre de quien después entendí que era su hija. Y estaban dos, supongo que eran también sus hijas, al lado, sosteniéndola mientras ella dijo el nombre. Y me ha quedado muy marcada esa experiencia porque yo no hablé después con la señora, pero estoy casi segura que esa era la primera vez que ella en un espacio público decía fuerte el nombre de su hija que estaba desaparecida. Y así hay muchísimos casos que no están en los registros, ¿no? A pesar de, y bueno, la otra cosa que quería decir antes de dar una cifra aproximada es que creo que los datos, las cifras, los números
son importantes, pero a lo mejor por mi propia reticencia pienso que a veces les damos más importancia de la que en realidad tendrían, porque cada cifra, cada persona es una historia, es una vida, es una familia, y todas son importantes, todas. Los 23, 25 migrantes, también los más de 100 que se encontraron en las fosas en Salvatierra, o sea, todas son importantes, todas. Las que acaban de encontrar en las fosas en Barranca de Venaderos, en León, todas son personas y todas tenían sus vidas. A pesar de eso, los datos, el dato que tengo, pero ahora Fabricio si no me podrá corregir, es el de julio del año pasado. Según la Fiscalía eran 3.666 personas, más los 150 casos de larga data que, como explicaba Evelina, son también muy importantes porque permiten entender y reconocer que esta lógica o esto que está pasando no emerge de la nada, sino que va, y creo que en eso lo que decía Marcela sobre su libro es totalmente cierto, explica muy bien y uno entiende, ¿no?, lo que va viviendo en Guanajuato. Pero bueno, sin desviarme, a lo que iba es los casos de larga data que también son importantes, y entonces según esa cifra estaríamos cerca de los 4.000. Pero insisto que no es no creo que sea exacta. Bueno, y lo otro que quería decir respecto a otras preguntas que por allí hicieron, bueno, creo que era esta de, el otro dato es la velocidad con la que en Guanajuato han incrementado los casos de personas desaparecidas, que se sextuplicaron, entonces en pocos años el incremento ha sido pues muy alarmante. Y pues alguien preguntó qué es lo que podemos hacer, que es una pregunta que suelo escuchar muchas veces cuando me toca hablar de esto. Estoy segura que tiene muchas respuestas. Una de las que a mí me convence más es: podemos contribuir a la desestigmatización de las personas desaparecidas, porque eso incide directamente en su derecho a la justicia. Podemos contribuir en cada conversación, en cada clase. No es necesario que todos nos volquemos a las marchas, también estaría muy bueno, pero no es necesario. Si en cada conversación decimos, no es verdad que las personas desaparecidas estaban en algo, y en todo caso, como sus propias madres dicen, si mi hijo debe algo, yo prefiero ir a visitarlo a la cárcel, pero saber dónde está, porque ese es su derecho. Entonces me parece que desestigmatizar es una tarea que es muy necesaria en Guanajuato. Y ahí mismo pondría el último comentario que quiero hacer, que es sobre el perfil, ¿no? Yo la verdad que lo que entiendo que hay muchas perspectivas, muchas formas de analizar, pero incluso pensando en Ciudad Juárez como un caso paradigmático, afirmar que mujeres jóvenes de cierta estatura, con cierto cabello, pues son casi todas las mujeres jóvenes de México, ¿no? Entonces yo diría, sí, mujeres con tatuajes, bueno, yo lo veo con mis alumnas, muchísimas más mujeres hoy afortunadamente tienen tatuajes. Y afortunadamente, como a mí no las corren, pueden dar clases con todos sus tatuajes. Pero lo que quiero llegar es decir de que las personas desaparecidas tienen un perfil, personalmente me parece muy riesgoso, porque contribuye justamente a ese discurso que desde el gobierno insiste en poner la responsabilidad en las víctimas. Y me parece que, bueno, yo mientras escuchaba, aun cuando, y por eso ya terminé, pero por eso decía lo de los números, aun cuando la frecuencia diga que son más mujeres de tal edad, para mí siguen estando presentes las señoras de 35 años de Irapuato, la señora de Celaya que tenía más de 40 años y que el CEMEFO le dijo a su familia después de 6 meses, ay, ¿qué crees? Si la teníamos ya, usted había venido muchas veces y le dijimos que no, pero ¿qué crees? Siempre sí. Y esas son historias y son vidas igual de válidas, ¿no? Entonces me parece por eso que pues que la desestigmatización y no generar esta idea del perfil es más es necesario. La pregunta es ¿cómo le hacemos, cómo sobrevivimos? Lo primero es porque los amamos, porque queremos que regresen a casa. Y claro ejemplo es, el compañero acaba de decir, ¿qué pasa después de encontrar? Hay una paz, que aunque haya sido desaparecido y que haya pasado algo fuerte después de la desaparición, aún así ya tiene dónde
llevarle una flor, dónde llorar, a estar como en el limbo, ¿no? No sabes qué pasó, no sabes si está vivo, si come, si lo tienen en buenas condiciones, si lo tienen, o si justo algo de lo que mencionaban es cómo Guanajuato fue creciendo y justo con este corredor industrial que viene el tráfico de indocumentados, viene los secuestros, vienen los homicidios, los feminicidios, cómo arranca el Estado y ahora pasamos de ser a uno de los primeros, ¿no? Ahora ya también estamos en primer lugar, ahorita en lo que va del año, en cuanto a asesinatos de policías, porque ahora también ya tenemos el primer lugar. Y entonces todo ese dolor, todo ese coraje, todo eso que observamos de omisiones de las instituciones, es como agarrar vuelo, hablando en sentido figurado, para decir, ok, ustedes no lo van a hacer, lo voy a hacer yo. Y entonces eso es lo que nos mantiene de pie, el que tengamos la satisfacción al menos de cuando lo encontremos tener a dónde llorar. Y tras las exigencias de las familias, creo que pues el fiscal lleva lo mismo que nuestros familiares desaparecidos y otros cuantos años que le dio, por cierto, el gobierno, el fiscal de Guanajuato, Zamarrepa. Y para mí ha sido una experiencia muy fortalecedora porque justo ha habido mesas de trabajo, y digo entre comillas porque ellos piensan que somos tontos, que el simple hecho de que nos hagan una mesa de trabajo o que nos den la apertura en la fiscalía, eso ya es trabajo. Pero al menos lo que he observado es que tenemos ya más, la voz de nosotros tiene más poder, que ya no es tan fácil decir, pues váyanse a su casa, en cuanto tengamos información les la haremos llegar. Ahora ya no, ahora podemos llegar y decirles, ustedes tienen una responsabilidad, ustedes tienen una obligación y ustedes son funcionarios públicos, ustedes están para atender a las víctimas. Si el Estado, y se nos ha peleado en la mesa de fiscalía, en la mesa de comisión de búsqueda, en la comisión de víctimas, ahorita con el relleno que hicieron del secretario de gobierno, porque para mí es un relleno, se lo dije, ¿qué está haciendo el Estado? Hace 11 años solamente había 2 colectivos y al día de hoy tenemos una mesa y no es de orgullo, porque se llenan de orgullo diciendo que le designaron tantos millones a la comisión de víctimas para las víctimas. Y a mí, voy a decir una cosa bien, a mí de chingados me sirve que le inviertan dinero a la comisión de víctimas si los homicidios y las desapariciones están desbordando. ¿Qué están haciendo para erradicar? En el caso, nunca se ha sentado y lo hemos peleado el secretario de Seguridad, que es el primero que tendría que estar en las mesas, en todas. ¿Qué están haciendo ustedes como Estado? No han estado haciendo nada. De nada te sirve que le inviertas millones a un laboratorio de identificación, que traigas a al mejor equipo para identificar, si no estás erradicando la violencia, si no estás previniendo la violencia. A mí de nada me sirve. Y es lo que le estamos peleando al Estado. Pero al menos tenemos la satisfacción de que vamos y se lo decimos en su cara, que al menos nos están abriendo las puertas para decírselos. Pero ustedes han visto, cifras reales no hay y cada año están aumentando. Esa es la triste realidad. En respuesta a lo que decía la señorita de cómo le he hecho para sobrellevar este dolor, pues nos mandaron un psicólogo, el gobierno estatal nos mandó un psicólogo, nos estuvo dando terapia durante 6 meses. Eso pues algo en algo se ayudó, porque sí estuvimos tomando terapias.
aparte a mí esas personas que he olvidado, pues también me fortalecen, me dan fuerza para soportar mentir algo, el dolor, porque yo les encuentro mucho apoyo, mucha sinceridad de su parte. En relación a lo que decía el compañero por ahí, que por qué en los grupos de búsqueda se ve casi mucha mujer. Yo hago este comentario, yo pienso que es porque el hombre no quiere mostrar su debilidad. Se le hace más difícil llorar, no quiere mostrar si tiene el dolor, pero ya tratándose de enfrentar el problema, pues sí nos llega el sentimiento. Hay momentos que afloran las lágrimas, y yo creo que por ahí va el caso de que se vean más mujeres en la búsqueda que hombres. Me dejó como siempre me deja sin palabras don Guillermo, con lo que dice, ¿no? Me quedé pensando mucho eso, porque sí, bueno, las mujeres han abierto un camino impresionante, pero también hay hombres, ¿no? Me estaba acordando yo, justo cuando nos vimos, cuando llegó, me acordaba mucho pues, de los cazadores y otros grupos donde también eran hombres los que empezaron a hacer esta búsqueda, ¿no? Pero tiene mucha razón. Bueno, muy rápido nada más, que si hay protocolos de atención para familias, yo digo, dejemos de hacer protocolos, por favor, ya no. O bueno, tal vez vayan a estar para alguna cosa específica, pero tenemos la Ley General de Víctimas. Lo que pasa es que a veces nos llevan al protocolo, y luego sigue la guía y no sé cuánto. Nosotros, digamos, empujamos el mecanismo de apoyo exterior, que es, ¿de qué se trata? Súper sencillo. Nos dimos cuenta que las familias de Centroamérica no podían llegar a denunciar, no tienen visa, o sea, era imposible que llegaran a denunciar acá, y si no tienen una denuncia, no los van a buscar ni se van a investigar. Entonces se hace este mecanismo de apoyo exterior, donde lo único que se tiene que hacer es abrir embajadas y consulados de México en cualquier país, para que sea la puerta directa para que lleguen las familias. 6 años nos tardamos para que saliera la famosa guía. Y al último, lo que sucedió con la Fiscalía General de la República, porque la guía estuvo un poco encabezada por la Comisión General de Búsqueda, para que pudiera salir esa guía, se tuvo prácticamente que borrar todo lo que era la responsabilidad de la Fiscalía General de la República, que tendría que haber sido la protagonista. Entonces, yo lo que creo es que lo que hay que cambiar, o sea, hay que pensar que no nos metan tanto en esa lógica de los protocolos. Tenemos leyes muy buenas, o sea, somos el país de las mejores leyes, de una constitución que tiene una base muy buena, tenemos tratados internacionales. Eso a veces es como un distractor, porque nos tienen ahí en las mesas escribiendo y haciendo todo eso, y lo que no cambia son las prácticas. O sea, si a mí me dijeras ahorita qué cambiaría yo, primero haría una mega depuración de todas las fiscalías, empezaría una construcción igual de las policías, porque ahora que llegó el ejército a bañarse a la Guardia Nacional, nos quedamos sin policías tampoco. Entonces, una construcción de una policía con otra lógica también. Pero mientras no terminemos, hagamos una depuración en fiscalías del sistema policial y en el Poder Judicial, y mientras no terminemos con la corrupción que ya existe, no va a cambiar nada, porque están afuera y están adentro, son los mismos. Las fiscalías y muchos de ese Poder Judicial están tomados por los poderes reales, que puede ser el gobernador, que es el que dice qué se hace, si lo dice el fiscal, o por poderes reales o por los de poderes tácticos, como es el crimen organizado. Entonces, mientras no hagamos ese cambio, o sea, va a ser muy difícil, ¿no? La otra cosa es que hablaba el compañero de lo de Juárez. ¿Quién fue? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Isaac. Bueno, a mí me pasó que cuando yo leía el libro de Marcela, porque yo vivía en Ciudad Juárez, yo estuve trabajando en los casos de feminicidio, y siempre se decía, si en Ciudad Juárez se dejan las cosas bien hechas, entonces esto va a servir para que no pase en otro lugar. ¿Te acuerdas, Paulina, que decíamos que era como el laboratorio, ¿verdad? Ciudad Juárez era como el laboratorio de lo que no tenía que pasar, entonces teníamos que ver cómo eso evitaba que después se regara por todo el país. Pues no pasó. Llegó un caso a la Corte Interamericana, que bueno, es muy positivo que llegue un caso a la Corte Interamericana,
pero realmente Juárez se regó por todo el país. Y ese comparativo que haces con Juárez yo leí el libro de Marcela, y yo cuando empecé a trabajar en migración, yo decía, esto es Juárez. Las mamás que tenían los restos equivocados entregados, las fiscalías lucrando con el dolor, una comisionada, me acuerdo de su nombre, Mara, que era la encargada de víctimas de Ciudad Juárez, que lucraba o que hacía con las víctimas lo que ella quería, pues, o sea, lucraba con su dolor, pues. El mismo esquema que tenemos en la CEA. Yo no conozco mucho a los de aquí, pero a la federal sí puedo decir, pero me imagino que son iguales. Pero lucran con el dolor de la gente y terminan responsabilizándolas de su propia. Entonces, ¿qué hacemos? Pues yo lo que digo que lo que tenemos que hacer es lo que nos toca. O sea, sí tenemos que exigir, nos merecemos un país mejor. Sí hay que exigirlo. O sea, yo sé que es muy difícil pensar en algo tan lejano como que funcione la fiscalía o que funcione el Poder Judicial, pero si no tenemos eso, va a ser un descontrol para el país. Si se sigue militarizando, el acuerdo que firmó Andrés Manuel con Estados Unidos, el primer acuerdo en el año 2019 era para que México le regalara a Estados Unidos 6,000 elementos de la Guardia Nacional que él había dicho que iba a ocupar para regresarnos la seguridad. Están deteniendo migrantes. Empezaron con 6,000 y está escrito en un acuerdo. Está escrito en un acuerdo entre México y Estados Unidos. Ahora son 28,000, yo creo que son más. Entonces, ahí es donde están las cosas que hay que ver por qué está pasando esto, ¿no? Y por último decir, bueno, el tema de la comisión forense, pues muy rápido, la comisión forense empezó como un acuerdo que se firma, no hay precedentes porque es un acuerdo que se firma con los colectivos de Centroamérica. Lo pueden buscar ustedes en el Diario Oficial de la Federación, le ponen el convenio comisión forense y les va a aparecer en el Diario Oficial de la Federación, ahí viene la historia de lo que es, pero no tiene precedentes porque lo firmó la Fiscalía, la PGR, con los colectivos de Centroamérica, con organizaciones y con el equipo argentino. Entonces se crea esta comisión forense donde está el equipo argentino trabajando con los peritos de la Fiscalía para identificar casos de 3 masacres, que es como se pudo identificar el caso del hijo de don Filemón. A través de esta comisión forense nos fuimos a traer los restos que tenían en San Fernando, los de Cadereyta, se juntaron todos en el semáforo de la Ciudad de México. Seguimos sobreviviendo. Y yo digo sobreviviendo después de 8 años porque nos la han querido cerrar varias veces. Y yo creo que la investigación que hicieron en contra de Marcela, de Mimi y de mi contra fue por el tema de comisión forense, porque obviamente que empezamos a encontrar cosas horribles de lo que estaba pasando con la identificación de los cuerpos y empezamos a denunciar los asuntos internos, como si fueran a hacer algo, ¿verdad? No hicieron nada. Pero yo creo que les enojó mucho que nosotros empezamos a meter un montón de denuncias en asuntos internos por todo lo que vimos con comisión forense. Y en el tema de Estados Unidos, sí, miren, aprendimos a utilizar el sistema interamericano y el sistema de Naciones Unidas. Dijimos, por lo menos que todo el tiempo alguien de fuera le esté hablando a México. Y no importa qué relator venía a México, no importa qué relator venía, o qué relatora, o qué grupo, siempre iba a tener un informe de nosotros porque hay mujeres, porque hay niños, porque son migrantes, porque son pueblos indígenas, porque no funciona el Poder Judicial, porque todos los temas. Cualquier relator que visite México puede tener un informe de ustedes. Yo creo que se cansaban de Naciones Unidas de nosotros porque estábamos ahí todo el tiempo. Y bueno, después dieron recomendaciones que nos han ayudado también a empujar cosas. La Comisión Forense mucho ayudó eso, y también una audiencia que tuvimos en el sistema interamericano. O sea, nos dijeron no a las medidas, pero dijimos no tan fácil se van a librar de nosotros, ¿no? Entonces ahí estuvimos pidiendo audiencias en la Comisión Interamericana, pero las pedíamos cuando queríamos lograr una cosa concreta. O sea, no nada, o sea, íbamos con un objetivo muy claro. Entonces, en una audiencia, creo que ya con eso terminó, en el año 2018 creo que fue, tuvimos una audiencia con hay una coalición que Mercedes Loretti empujó y ayudó a construir también en el sur de la frontera de Estados Unidos, porque ojo, eso es un tema importante para el tema de migración, que aquí hay muchos migrantes, ¿no? Se construye una coalición en toda la frontera sur de Estados Unidos, y esa coalición con el equipo argentino y con la gente de Centroamérica que venimos trabajando, fuimos a pedir una audiencia en la Comisión Interamericana, y gracias a esa audiencia se hace un convenio con el FBI que permite que se crucen la información forense. Entonces, con eso termino. El equipo ha logrado lo que no ha logrado ninguna fiscalía. Hasta este momento tiene cerca de 2.178 muestras ya procesadas de migrantes no identificados. Ha trabajado y tiene testimonios de cerca de 2.071 familias.
tiene cerca de 5.576 perfiles de migrantes, perfiles de los donantes, perdón, y con 334 identificaciones en cerca de 13 años. O sea, díganme, además con el tema complejo. Entonces, sí se puede. Hay que pensar las cosas de manera diferente. Lo están haciendo ustedes, lo están haciendo las familias aquí. Sí se puede, y acompañados pues, de todas estas personas que están aquí también de la sociedad civil, creo que se pueden hacer cosas, ¿no? Bueno, le voy a contestar varias. La del subtítulo del crimen autorizado, ¿cómo llegué? Yo no sabía esto de pues no sé, eso, estábamos poniendo el título y el título fue una búsqueda entre más de 150 títulos. Yo hacía, todo el mundo les mandaba y les decía, porque aparte mucha gente leyó el libro antes porque yo tenía como todas las dudas de si el libro, de qué tanto sumar, qué tanto quitar. El libro van a ver también, hay unas partes que están en negro, que son muestra de cosas que la gente tenía tanto miedo que no podía decir, o que decía, borre eso. Entonces lo borro ahí para que vean, un poco para que se sepa el efecto del miedo. Y bueno, pues de pronto pues ya eso, San Fernando, última parada, y yo decía, tenía así como viaje al mecanismo de la impunidad y cosas muy así, hasta que dije, no, o sea, es viaje al crimen autorizado, porque esto no puede pasar sin autorización. O sea, aquí hay una autorización colectiva, o sea, hay muchos niveles de autorización, y la otra es que el crimen organizado no explica nada. Entonces siempre, no, los Zetas y tal, y yo, es que esto no son los Zetas, esto es mucho más allá. Ok, los Zetas tuvieron un rol, pero ¿por qué estaban? ¿Por qué les cedieron esas carreteras? ¿Por qué les cedieron esas rutas? Y no solo ese municipio que, bueno, y hay muchos municipios a los alrededores que controlaron en esos años, sino esos municipios están los pozos petroleros, pues. Esos municipios están todas las... Era una carretera federal, no era un lugar escondido en una brecha. Hay policía federal ahí, hay ejército ahí. O sea, los testimonios de la gente me sorprendieron cuando entré a San Fernando, porque decían, y cuando venía la marina y cuando venía el ejército, decían, entonces sí había presencia, sí, aquí tenían un retén, gente que sobrevivía. Incluso una guanajuatense me contó que acababan de bajar a mi compañero y el camión siguió, y unos metros adelante nos para la policía y dice, y le preguntan al chofer, ¿ahora cuántos te bajaron? Y era la policía municipal, ¿no? Entonces otros hablan de agentes de migración, otros hablan del ejército. Entonces, esta es una orquesta, o sea, y esto no puede pasar si no se autoriza, ¿no? Esto no puede pasar. Entonces, ahí en el libro cuento unas historias, ¿no? De pronto, porque siempre es el miedo de la bueno, pero ¿por qué encontraron las fosas, no? Porque pues podrían no había pasado ya desde hacía mucho tiempo. Pasaron los 72 migrantes, ¿no? Cuando era un escándalo internacional, al día siguiente desaparecieron a 2 muchachos de Ciudad de México que habían ido a McAllen a comprar la cuna del hijo de uno de ellos que estaba por nacer, ¿no? Y fue cuando en las noticias estaba San Fernando. Esto se les ocurrió comer en un restaurante que les gustaba mucho una carne con papas fritas, y de ahí se los llevaron. Entonces, sí, los hermanos Román, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, pues si había toda esa presencia del ejército, la marina, Calderón diciendo que ya tal y que se iba a hacer algo, al día siguiente de los 72 migrantes, son ellos. Por eso, haciendo ya la cronología, es que esto no es posible, que fue una Semana Santa y fueron 3 días. ¿Y cuántos camiones no nos faltan? ¿Y cuántos gente nos falta que no supimos que desapareció ahí, ¿no? Entonces, pues eso, por eso sí era
hasta que ya dije crimen autorizado y no sabía si poner en Tamaulipas, porque dije, es que este libro no es solo de Tamaulipas, este pasa en todos lados, ¿no? Ajá, y entonces ahí también la pregunta, o sea, ¿por qué no hay nada tantos años para prevenir esto? ¿Por qué nadie nos dice, oigan, en esta carretera no hay que viajar? Oiga, ahorita se están disputando este municipio. Oigan, ahorita entre este estado y este estado, entre estos dos municipios se están peleando dos grupos. O sea, nadie previene, nadie dice, oigan, hay reclutamiento forzado en tal zona. Entonces, muchas familias que entrevisté me decían, si me hubieran dicho que en esas carreteras estaban desapareciendo gente, pues nos agarrábamos, le decía a mi hijo que agarre por otra ruta, ¿no? O sea, iba a tardar un poco más. Dice, pero nadie avisó. Y ahí en el libro están los reportes, los de Locatel, los del 911, de que sí sabían las autoridades y no dijeron nada. Entonces, de pronto en esta historia, o sea, esto de por qué encontraron las fosas, aparece este guanajuatense de Salamanca, que de su familia llama al FBI y la esposa ve cuando lo bajan y la cuñada. Entonces ellos avisa de inmediato a los hijos del señor, llaman al FBI. Y hay también la historia de un soldado que había ido a casarse al Estado de México, pidió ese fin de semana, se regresa, ya porque él estaba aquí en Reynosa, lo paran los Zetas, parece que eran 2 soldados, no solo uno, y entonces lo bajan y el ejército dice, no, o sea, esa es la otra historia, el ejército dice, no, vamos por los nuestros, pero lo que descubro es que cuando lo encuentran, lo echan a una fosa clandestina y no le dicen a la familia. Por ejemplo, o sea, los estaban buscando a los suyos, pero ni siquiera los suyos los regresaron a sus casas. Y hay otras historias, ¿no? Hay historias de que habló el cónsul de Estados Unidos, hay otras historias de que esto fue porque de pronto ya no se podía tapar, bajaron a 2 que parecía que eran gringos. Entonces, ahí empieza uno a ver cómo opera esto y cómo ya no podían ocultar. Luego el del CISEN me decía, porque también en el CISEN le dije, a ver cómo pasó todo esto, ¿no? Entonces me decían, no, si nosotros lo descubrimos, porque el de Michoacán, del CISEN de Michoacán, llamó al de Tamaulipas y dijeron, está pasando esto, y nos dimos cuenta que el gobierno del estado lo había ocultado. Y ya dices, y le dije, 200 cadáveres después, 200 asesinatos después se dan cuenta, pues qué eficientes, ¿no? O sea, no manches. Entonces, pues esto, o sea, entonces por eso yo dije, tiene que ser el crimen autorizado, esto pasa porque se permite, ¿no? Bueno, y de otras preguntas, el de cómo, la pregunta fue cómo te proteges, y lo de digerir. Entonces que yo creo que no hay que protegerse de estas historias, hay que dejarse tocar y hay que buscarlas, ¿no? Es fuerte, pero las tenemos, pero tenemos que conocerlas, ¿no? Tenemos que estar ahí. Y yo digo, mucha gente, y yo incluso en el prólogo digo, este libro es de difícil lectura. Hay que leerlo como si fuera un mezcalito, poco a poco, así, por sorbitos. ¿Por qué? O sea, sé que no es de fácil, o sea, no se puede digerir fácil. Y cala, enoja, mueve, da ganas a veces yo creo de vomitar. Yo traté de que la gente me acompañe como reportera que cubre desapariciones y que escuche lo que una reportera o un reportero en este país tiene que escuchar, ¿no? Que escuche a las familias directamente, y eso cala mucho, pues los dejo a ellos hablando en primera persona. Yo no digo, y el Señor dijo esto, ustedes van a escuchar y van a leer a don Filemón contando la historia tal cual, ¿no? A Ángela del colectivo, unas frases de Belina y de muchas partes del país, la esposa de Salamanca,
la mamá del boleto. O sea, ustedes van a empezar a ver, y yo, es un coro de muchas voces que mezclo con documentos, que mezclo con noticias, que mezclo con los cables de Estados Unidos, con informaciones que se supieron después, para tratar de darle sentido a algo que no tiene sentido, y algo que es muy difícil, si no imposible de entender. O sea, ¿cómo pasaba esto y sigue pasando, ¿no? Entonces, tratando de armar este rompecabezas para hacer sentido al sinsentido, es lo que... Entonces, le digo, la impunidad revuelve el estómago, la impunidad caga, la impunidad enoja, es imposible, o sea, te hace que no puedas digerir las cosas. Y yo siempre digo, y es lo mínimo, o sea, lo que nos pasa es lo mínimamente a lo que viven las familias. Es este carrusel de emociones de, ay, ¿qué crees? Pues no lo encontramos, ay, ¿qué crees? Se lo quemamos, ay, ¿qué crees? Nos equivocamos y lo enterramos en otro país, ay, siempre no era su hijo. O sea, esto es repugnante, ¿no? O sea, entonces, pues no se puede digerir por eso. Pero, tampoco no se asusten. O sea, sí creo que, pues, el libro, voy juntando pistas que ayudan a entender qué pasa en muchas partes del país donde hay estas disputas territoriales, ¿no? Donde hay este control territorial y cómo opera el sistema, cómo son estos mecanismos de la impunidad, por qué esta crisis forense, por qué tenemos tanta gente desaparecida. O sea, sí trato de que se entienda algo más, que no sea solo San Fernando 2011. Le podemos quitar el nombre de San Fernando, le ponemos otro título, le ponemos el nombre de otro municipio y da casi calcadito. Y eso es lo fuerte, lo difícil de procesar. Entonces, como periodista siempre he pensado que nuestra labor, a quienes cubrimos, acompañamos a las víctimas, es como ser una comisión de la verdad en tiempo real, ¿no? Y sé que suena así muy, pero ese es nuestro trabajo, estar documentando y documentando. Aunque no veamos cerca la justicia, confiar en que lo que estamos documentando y las cosas que estamos publicando, las verdades que estamos tratando de llegar, algún día van a ser realidad, aunque no nos toque verlo. Y eso que siento, o sea, es para mí el motor. O sea, esto horrible, esto ahorita es muy difícil, pero yo sé que en unos años esto puede ser importante. Esta nota que hoy veo y que siento que nada, que es una nota más, pues no es una nota más, ¿no? Puede ayudar a alguien a encontrar, ¿no? Entonces, pues por eso siento así de que hay, no sé, que hay que tener mucha fe en este país, de que las cosas pueden cambiar y que por eso vale la pena que hagamos algo. O sea, porque esto no es nuestro destino y no tiene que ser nuestro destino, ¿no? Por eso también es bien importante, digo, fijarse en los periodistas. Los periodistas son aliados. Sé que hay como una ruptura, que es muy difícil que se tome a la prensa, pero hay que cuidar a los periodistas y aliarse con periodistas críticos y dejarse acompañar, ¿no? O sea, como que hacer equipo es importante, y eso también, bueno, es esto. Y también tenemos que saber que todo el sistema está hecho para que nos cansemos, nos enloquecemos, pensemos que estamos mal, sintamos culpa. Yo empiezo diciendo de mis culpas. Yo no podía terminar el libro porque tenía mucha culpa de que no pude entrevistar a uno, de que no hice cosas a tiempo, de que veía mis libretas, ya no me acordaba quién me había dado ese teléfono y pues yo ponía importante hablarle, de que ya no le seguí la pista a una familia. Así que dije, bueno, esto está hecho pues para que sintamos todo el tiempo culpa, ¿no? Culpa porque una familia lloró cuando me contó su testimonio, porque no lo publiqué a tiempo. Entonces, pensar que la impunidad está hecha para eso, ¿no? Para que nos sintamos todo el tiempo culpables, nos peleemos, nos enloquezcamos, pero saber que ese es parte del juego y ser más inteligente, o sea, como que no caer y todavía a pesar de eso, pues seguir. Y de eso las familias son las maestras, ¿no? Porque siguen y siguen y siguen a pesar de eso. Y bueno, también creo mucho en las redes que podemos construir
entre periodistas, con académicas, con investigadoras, con forenses, todas las redes, con familias. Las redes salvan, las redes ayudan, las redes contienen, con terapeutas. Es bien importante eso, ¿no? Y ya para terminar, perdón, quiero que sea discurso, de Ciudad Juárez. Yo cubrí mucho Ciudad Juárez y cuando veo Guanajuato es súper intenso. O sea, tengo esta sensación de que están viviendo lo que yo cubría en el 2010, 11, no, 2009, 10, en Juárez. A mí me preocupa mucho los periodistas, por ejemplo. O sea, si es algo que yo siempre digo, ay, me encantaría que platicaran con las de Juárez, pues porque esto, los hallazgos de las fosas, están matando a periodistas, están las madres buscadoras desaparecidas o asesinadas. Esto no es normal, ¿no? Entonces, sí creo que en muy poco tiempo tuvieron que vivir, o sea, cosas que no son normales, que no hemos normalizado. O sea, pienso mucho y digo, híjole, cómo la están pasando, cómo están sobreviviendo. Y también de una amiga académica que decía, había unas colegas, pues que ha hecho esta comparación del corredor industrial Guanajuato-Juárez. Y sí pasan cosas, o sea, que tenemos que empezar como a ponerles más lupa de lo que está pasando, ¿no? Y ver qué se puede hacer. Allá, yo recuerdo que la ciudadanía estaba muy unida en cierto momento, hubo redes súper importantes, ciudadanas, mucha sociedad civil que salía a la calle, que enfrentaba en ese momento a Calderón, que se organizaron periodistas, terapeutas. Ahí fue donde empecé a ver las redes y que aquí si pudiera haber eso, o sea, para contención, había psicólogos que daban así trabajo gratis, ofrecían a las víctimas, ofrecían cosas pues, que eran muy admirables, ¿no? Ya después esto con el tiempo dejó de ser así, pero bueno, habría que ver, pero sí también ver y echar a ver la fiscalía que tienen y las fiscalías, como esto que decías, ¿no? O sea, ¿qué está detrás de este movimiento? ¿Quién está detrás? ¿Qué cosas se tienen que mover? Pero ¿cómo cuidarnos? Tiene que ser en red, eso solos no podemos, tiene que ser en red, tiene que ser trabajando juntos y pues ya creo que eso es lo más importante y acompañar. Las familias buscadoras van siempre adelante de todos. Son las que están poniendo el cuerpo, las que están saliendo a las calles, las que salen a las plazas, las que dicen este fiscal no sé qué, o este policía tal, o este tal, o el gobierno no hace esto. Tenemos que arropar y cuidar a las familias buscadoras. Son las que están adelante en la línea de fuego en México y son también las que están diciendo que hay que cambiar, ¿no? Entonces, eso, o sea, como que no quede duda. Me acuerdo mucho de una madre, ¿no? Que salió a una marcha y decía, pues nos sentimos muy mal porque no vemos la luz, que todo parece oscuro, que llevamos muchos años. Y me acuerdo de un amigo que les dijo, si ustedes no ven la luz, porque ustedes son la luz. Y es cierto. Entonces, lo que están haciendo, cuidarlas. Yo siempre digo, el 10 de mayo hay que marchar con ellas, ¿no? Si usted no tiene una mamá cerca, una marcha, vaya y marche. O sea, lo que te pueden enseñar, ¿no? Y a mí, o sea, yo siento así, que soy afortunada, o sea, cuando me dicen, bueno, ¿cómo haces esto? Pues porque las conocí, después de que las conoces no puedes dejar de ver ese amor tan grande que reflejan, esas familias que buscan, que dices, ay, qué amor, o sea, que marcan un camino, ¿no? Entonces, ese camino de la seguridad, ese camino del acuerpamiento, del arropamiento, pues son las familias, ¿no? Entonces, eso, digo, creo que eso es lo que es un caminar como muy importante. Y pues muchas gracias por estar aquí y por, no sé, y a ustedes por venir, por acompañar, por su trabajo. Y pues gracias a la universidad por haber invitado.
No sé si todavía hay, Luisa, ¿sí? Bueno, hay libros a la venta, está aquí afuera una mesita y pues muchísimas gracias.